Fábula: el hombre que tenía un caballo y un asno. Un día que ambos iban camino a la ciudad, el asno, sintiéndose cansado, le dijo al caballo: toma una parte de mi carga, si te interesa mi vida. El caballo, haciéndose el sordo, no dijo nada al asno. Horas más tarde, el asno cayó víctima de la fatiga, y murió allí mismo. Entonces el dueño echó toda la carga encima del caballo, incluso la piel del asno, y el caballo, suspirando, dijo: qué mala suerte tengo, por no haber querido cargar con un ligero fardo. Ahora tengo que cargar con todo y hasta con la piel del asno, encima. Moraleja: cada vez que no tiendes tu mano para ayudar a tu prójimo, que honestamente te lo pide, sin que lo notes en ese momento, en realidad te estás perjudicando a ti mismo. Fábula: el hombre que tenía un caballo y un asno. Periódico El Mundo. Caso el de los vaivenes de la Junta en el caso de los ERE. Chema Rodríguez /12 de diciembre de 2017. 3 y 9. El gobierno andaluz ha pasado de ejercer la acusación a pedir el archivo de la pieza política, que se juzga desde el miércoles en la audiencia de Sevilla. El régimen clientelar del PSOE andaluz se sienta en el banquillo por el caso de los ERE. Las claves del primer juicio por el saqueo de la Junta de Andalucía con el caso de los ERE. Párrafos de la noticia. El fraude de los expedientes de regulación de empleo, ERE, le ha costado, según los cálculos de la Fiscalía Anticorrupción, 741 millones de euros a la Junta de Andalucía. Las arcas públicas andaluzas han sido las víctimas principales de un saqueo que se prolongó casi durante una década, y esa fue la justificación, lógica, con la que el gobierno andaluz se personó en marzo de 2011 en las diligencias que tramitaba la magistrada Mercedes Alaya, entonces titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Periódico El Mundo. El CGPJ aprobará los refuerzos para el Tribunal de los ERE un día antes del juicio contra Chávez y Griñán. 05/2017. Párrafos de la noticia. Retrasos. Fuentes consultadas por Europa Press advirtieron este lunes de que el juicio contra los expresidentes de la Junta Manuel Chávez y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos comenzará el 13 de diciembre, pero sufrirá retrasos debido a que el Ministerio de Justicia no había aprobado entonces las comisiones de servicio para que 2 magistradas que conforman el tribunal puedan estar liberadas y así dedicarse con exclusividad al estudio de esta causa. Las fuentes explicaron que, cuando se planificó el desarrollo del juicio de los ERE, se adoptó un compromiso para que estas 2 magistradas de la sección primera de la Audiencia de Sevilla estuvieran liberadas para estudiar con exclusividad esta causa un mes o mes y medio antes del inicio del juicio. Y mientras tanto el gobierno ha pedido un préstamo para pagar las pensiones, lo que es un endeudamiento público mayor. ¿Será que no ha tenido tiempo, pese a que al menos hace 4 meses que sabemos los españoles cuando empezaba el juicio? Otro tema: cruce signos religiosos. Estaría bien que este comentario lo escuchasen en las mesas de trabajo del Senado, Congreso de los Diputados, diferentes parlamentos autonómicos, referente a las ayudas sociales, pensiones, empleo, refugiados, etc. Periódico Caso aislado. Cruz Roja pide a sus sucursales que retiren las cruces cristianas para no ofender a los musulmanes. Tengamos en cuenta que en España y Europa somos cristianos y que estamos acogiendo a musulmanes de guerras que ni españoles, ni europeos de a pie hemos creado, por las malas políticas de todos los partidos y sindicatos sobre los derechos humanos de la mujer, por ser despedidas de su empleo al quedarse embarazadas, sin pensar en legislar unas leyes para hacer de forma automática que cuando la mujer se diera de baja por el embarazo la Seguridad Social, se hiciese cargo de su sueldo y seguros sociales, nómina, para facilitar a los pequeños y medianos empresarios pudieran contratar a una persona que sustituyera. ¿Cómo quieren arreglar el problema? Creando unas guerras donde la mayoría de ciudadanos son musulmanes, y hacer que los tengamos que acogerlos, y poco a poco contra más acogemos nuestros signos de la cultura cristiana vaya desapareciendo. Además, si a estas personas se le traslada sitio porque los está matando, desaparece tarde o temprano saldrá ese odio, pues es un daño muy grande. Si necesitamos inmigrantes, la única condición que sean cristianos para evitar problemas. Ahora eso sí, siempre y cuando no exista ni un solo español sin empleo, sin casa, oyendo a ONGs pidiendo ayuda, de comida, zapato, ropa, económica u otro tipo de ayudas. Tienen que sentarse todos los partidos políticos y sindicatos a llegar a un acuerdo para el sostenimiento de las pensiones, poniendo medidas, por ejemplo, fomento de las políticas de natalidad, charlas de concienciación en los colegios, institutos y universidades. Por un lado, según la edad que tenga el receptor de la charla, hablarles de lo necesario que es la natalidad, pero a su vez hablarles de las responsabilidades por parte del niño hombre, niña mujer que conlleva el tener niños, familia, la estabilidad, madurez,
que se requiere económica y emocional por parte del matrimonio, tienen que ayudar los dos en casa, bien sea de una pareja de hecho, tienen que ayudar los dos en casa, o bien sea una familia monoparental. Los tipos de permisos que existen de paternidad y de maternidad y cómo solicitarlos, teniendo en cuenta que la niña con 11, 12 o 13 años comienza sus primeras reglas, periodos o menstruaciones, es decir, la época fértil en donde se puede quedar embarazada. También es recomendable hablarles de los tipos de anticonceptivos existentes y de cómo utilizarlos en caso de necesidad, para evitar abortos no deseados provocados de forma no natural o naturales, así como a los lugares de la administración que pueden acudir para una planificación familiar, sobre todo si es una niña que ya es una mujer que no se ve al embarazo como un parón en su vida profesional, es decir, que se está estudiando una formación profesional o una carrera universitaria que la termine y que a partir de ahí se dirija a planificación familiar para que les ayuden a encontrar un empleo o poder ser con estabilidad. Contrato fijo a cambio de niños, esto debía estar en las leyes laborales, además de que la seguridad social se cierra a cargo del sueldo, seguros sociales de la mujer y el empresario mientras pudiera contratar a otra persona de sustitución, primero. ¿Por qué digo contrato fijo primero a la mujer que el hombre? Sencillamente porque la mujer se puede quedar embarazada y puede traer al mundo un futuro cotizante más, mientras que el hombre no, y después una casa, porque con dinero del trabajo se mantiene la casa, la luz, los impuestos, el gas, etc., lo que quiere decir que no hace falta tener ni una Play, ni un móvil, ni cosas no necesarias último modelo, superfulas, para poder tener hijos, con un trabajo, una casa que se pueda pagar con unos impuestos, luz, agua, gas bajos, precios de la vivienda bajos, alquiler o compra, y se podrían tener hasta 3 hijos. Esto sería un buen estímulo, con programas específicos en los colegios, institutos y universidades, lógicamente dotado con un buen presupuesto específico para eso. Aprobar legislación que permita a las pequeñas y medianas empresas que cuando una mujer se dé de baja por embarazo, la seguridad social se haga cargo de su sueldo y de los seguros sociales para que el empresario pueda contratar a otra persona sustituyendo. Ayudas buenas económicas reales durante y después del embarazo, prioridad a las españolas, más allá del cheque bebé, conciliación laboral y familiar real, adaptación de horarios para el cuidado de los hijos tanto por parte del hombre como por parte de la mujer, por egoísmo del hombre, de pensar que tenía que ayudar en casa aparte del trabajo en la calle. Seguramente si el trabajo de la casa lo hubiese tenido que hacer el hombre, hubiese estado siempre valorado y remunerado. Poner medidas reales para evitar abortos, es decir, si bien un embarazo no esperado o no deseado, y en lugar de que vaya la mujer y el hombre a una clínica abortiva, que lleven al niño o la niña a un orfanato, hospicio o incluso donde tenga posibilidad de tener una vida porque sea adoptado o adoptada. Imponer a las clínicas que hacen abortos altísimas multas e incluso penas de cárcel. No permitir que los jóvenes se sigan yendo, sean de izquierdas, de centro o de derechas. Aquí no hay siglas. Intentar conseguir que todos los jóvenes que se fueron poco a poco vuelvan. Podríamos conseguir los españoles que los señores políticos que ahora, y al no haber trabajado nunca en nada y haber cotizado a la seguridad social en otra cosa que no sea la política, conseguir que se fueran a su casa. Si nunca han cotizado a la seguridad social, ¿cómo van a saber lo que es una pensión? ¿Para qué sirve? ¿Cómo llegar a un acuerdo para el mantenimiento de las pensiones? Estos señores nunca han sufrido un retraso en el pago de su salario porque se los pagamos los españoles y una empresa no les haya podido pagar su tiempo, una reducción en el salario, o un despido y su finiquito correspondiente. ¿Me pueden explicar ustedes cómo se van a sentar a ponerse de acuerdo en algo tan importante, no sabiéndolo es? Para esto tienen que ser representantes de todos los partidos políticos que hayan estado trabajando fuera de la política al menos 20 años fuera de la política, y que en sus profesiones hayan tenido personal a su cargo, no necesariamente teniéndola que pagar sueldo porque mismo no eran del departamento de contabilidad de nómina, o como en la empresa se llame, pero si anteriormente hayan tenido a su cargo personal, desde por ejemplo un encargado de una gran superficie, o de una tienda pequeña, pasando por encargado en los bares, por encargado de una sala de juego, por encargado del banco, por director de un colegio, directora de un colegio, por director o directora de un hospital, en cada profesión con su nombre, teniendo en cuenta que aquel sistema de pensiones se pensó cuando la esperanza de vida era mucho menor de los 80 años, es decir, cuando las personas mayores llegaban a los 65 a 70 años, lo que hacía que la pensión estuviera cobrando un máximo de 10 años como media. En algunos casos lo que ocurre en la actualidad llegan a los 80 a 85 años, esos son 20 años de mantenimiento de la pensión. La siguiente generación, por la mejora en las medicaciones, en las condiciones de salud, etc., probablemente llegaremos a los 100 años, por la mejora de la salud, tecnología, condiciones de vida, que en este último caso sería mantener las pensiones.
30 años o más a partir de la jubilación. Semejante cosa pasa con las pensiones no contributivas, discapacidad. A medida que vayamos consiguiendo mejorando la esperanza de vida será mayor y por tanto el mantenimiento de las pensiones, y seguramente la edad de jubilación quizá a los 70 años en profesiones que lo permitan, sin olvidarnos, que por el avance de la tecnología cada vez habrá más robots y ordenadores en los lugares de trabajo quitándonos el trabajo a los trabajadores, por lo cual no solo el primer problema sino que habrá que diseñar un sistema de pensiones adecuado a la paulatina informatización de los lugares de trabajo para que el ser humano tenga su pensión, sea contributiva o no contributiva o ayudas sociales varios que lo necesite. Teniendo en cuenta los elevados impuestos que pagamos se podrían utilizar algunos para sostener las pensiones, parte de alguno de ellos por ejemplo, el IBI, el IVA, la contribución, la comunidad, el impuesto de circulación, coches, motos, camiones, el impuesto de sucesiones y donaciones, qué mejor herencia que una pensión, siempre que se baje lo suficiente para que cualquier persona pueda hacer frente a su pago. Impuestos sobre la renta, ISR, pagados por individuos y empresas, contribuciones a la seguridad social, pagados por trabajadores, empresarios y ejercicios autónomos, sobre la propiedad inmobiliaria, sobre las riquezas netas, sobre las herencias, sucesiones y donaciones, sobre transacciones financieras y de capital, impuestos no periódicos, sobre bienes y servicios, pagos exclusivos por transacciones de negocios, impuestos sobre hidrocarburos, impuestos al alcohol, impuestos al tabaco, sobre diversas actividades económicas, impuestos a la ganancia presunta y impuestos a los depósitos en efectivo. Cogiendo un poco de todos esos impuestos podemos mantener las pensiones y reduciendo políticos, en ayuntamientos, diputaciones provinciales, gobiernos autonómicos, Senado, Congreso de los Diputados, sindicatos y que esas subvenciones vayan a pagar la deuda generada por los préstamos pedidos por el gobierno y para pagar pensiones. También se podría financiar las pensiones con una parte de lo que se paga en los seguros privados de coche, decesos, salud, de hogar, incendios, de mascotas, de responsabilidad civil, y seguros para hoteles, pequeñas y medianas empresas entre otros semejantes, etc. Pues seguros de todos esos tipos tenemos todos, que en lugar que la aseguradora se lleve toda la ganancia, que parte de lo que cuesta el seguro vaya destinado al mantenimiento de las pensiones. Solo se tiene que tener voluntad política de todos los signos de partidos, sindicatos y aseguradoras, tanto que hablan de la forma de financiar las pensiones de algunos países nórdicos que son parte públicos, parte privados. Con los seguros ya nombrados se podría conseguir, pienso, a mi entender no haría falta así planes de pensiones ninguno. Fíjense si 100.000 personas tienen seguro de hogar más seguro de coche, de ahí se podría sacar una buena aportación a la seguridad social, un porcentaje, y si le vas añadiendo tipos de seguros, así se podrá seguir aportando a la caja de la seguridad social incluso hasta después de la jubilación. De esta manera no tiene que poner la edad de jubilación, dejándola en los 67 años en profesiones que lo permitan, en otras a los 65 años. Si un joven tiene moto o coche se supone que lo tiene con seguro, a través del seguro puede cotizar. En caso de quedarse sin empleo, cuestión muy útil si se es autónomo porque se podría seguir cotizando, y siempre que le den la opción de recibir su prestación de desempleo. Si con este sistema podemos conseguir que los autónomos puedan pasarse de un tramo de autónomos con según cuáles condiciones, lo que quiere decir que si tiene al menos un niño, descuentos y poder pedir un préstamo hasta un límite para abrir un nuevo negocio, que incluya el alquiler, traspaso, compra del lugar, sueldo con el alta de autónomo, según tramo y durante al menos 8 años para dar lugar a que tengan ganancias y pago de impuestos, un presupuesto. Además con un horario para cuidar a tus hijos, es decir, un horario hasta 5 o 6 de la tarde al menos hasta que el menor cumpla 18 años, que estará en el instituto, sin reducción de sueldo. Fijaros de tantos sitios donde se pueden sacar para mantener el sistema de pensiones públicos sin tener que crear más impuestos, más las medidas para el fomento de la natalidad dirigidas a la mujer. Estaría bien que a los pensionistas no se nos metieran miedo, pues hay pensionistas de pensiones contributivas y pensionistas de pensiones no contributivas. En este caso las aportaciones a la seguridad social podría venir de los seguros de hogar, seguros de salud, quien tenga, de decesos, etc. Datos sacados web de programa El Cascabel. En el año 2016 la diferencia entre muertes de nacimientos fue, más 10, 145 muertes más que nacimientos. En España en el primer semestre del año 2017, perdieron la vida, murieron, 219.835 personas. Defunciones.
Nacieron 187.703 bebés, lo que es un crecimiento vegetativo de menos 32.132 personas. En este año desde enero a junio nacieron 187.305 personas. Murieron en este año desde enero a junio 219.835 personas. Es decir, murieron 32.132 personas más que nacieron. Por favor, que las pensiones no se utilicen con armas electorales según la OCDE. En la actualidad existe la proporción de 45 pensionistas por cada 100 trabajadores, en que en el año 2050 habrá 77 jubilados por cada 100 trabajadores en España, según la OCDE. Es una buena solución hasta que con las medidas de natalidad que se deben poner en marcha para la mujer para conseguir invertir la pirámide de población, es decir, en lugar más envejecimiento que nacimientos, que sean más nacimientos que envejecimiento, además de que se creen nuevas profesiones que no se utilicen robots o ordenadores. Más tú lo dicho en los comentarios de las fábulas, 3 o 4 castañas, la diferencia entre 50 Withenboom. Espero que mis ideas sirvan para poner de acuerdo a los partidos y sindicatos dándome igual las siglas, porque somos de izquierdas, del centro o de derechas. En definitiva, todos queremos una pensión cuando nos toque jubilarnos, y que la vida no sea mucho más cara para poder vivir bien con esa pensión, no tener que pasar necesidades. Creo que este problema lo tenemos en toda Europa, y si los políticos de toda Europa, ya que les pagamos, los cuales han de ponerse a hacer su trabajo, pondrían medidas de obligado cumplimiento y reales para el fomento de la natalidad en toda Europa, la bajada de impuestos en toda Europa, la bajada del precio de la vivienda tanto de compra como de alquiler, pues con reducir políticos sería bastante. Igual que ellos ponen normas para devolver cada uno de los préstamos que por ejemplo España ha ido pidiendo para salir de la crisis, que aún no hemos salido, pues no lo veo, para evitar más guerras, y no traer más refugiados, que pierdan la vida en el mar. Periódico diario.com. Economía. Martes 12 de diciembre de 2017. Basavilbaso, el sistema jubilatorio seguirá siendo público, así lo sostuvo al realizar una exposición sobre el proyecto de reforma previsional en el anexo de la Cámara de Diputados. El director ejecutivo del ANSES, Emilio Basavilbaso, subrayó esta tarde que el sistema jubilatorio va a seguir siendo público. Así lo sostuvo al realizar una exposición sobre el proyecto de reforma previsional en el anexo de la Cámara de Diputados, lugar en el cual el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y su par de Hacienda, Nicolás Duhovne, también defendieron la iniciativa oficial. La jornada se desarrollaba en un clima de tensión y fuertes críticas por parte de legisladores de la oposición, gremios y agrupaciones sociales que asistieron al debate. En medio de la polémica, el presidente del bloque de diputados de Cambiemos, Nicolás Massot, apuntó contra el kirchnerismo: yo no soy para nada amigo de la grieta, la desprecio, pero la grieta arranca por la irresponsabilidad de los que gobernaron. Prendieron fuego la casa y hoy se quejan del olor a humo, cuestionó. Este es un periódico suramericano, en el que se hace referencia al mismo problema de descenso de la población que tenemos en España, seguramente producido por el despido masivo de la mujer cuando se quedaba embarazada, en lugar de que de la seguridad social se hiciese cargo de su sueldo y de los seguros sociales, para que el empresario pudiera contratar a otra persona sustituyéndola, pues el hombre en ninguna parte del mundo se puede quedar embarazado, siempre es la mujer. Aquí se ve como en España que el sistema público de pensiones ha sido fundamentalmente creado y pensado para hombres que no han tenido en cuenta las capacidades de la mujer para el trabajo fuera de casa, así como el trabajo del hombre dentro del hogar familiar ayudando en las labores, además de su empleo. Además, también se denota que no se tiene en cuenta o no se ha tenido en cuenta hasta ahora el desarrollo tecnológico que ha producido en todos los lados del mundo, y que las empresas se roboticen e informaticen, provocando así que haya menos trabajadores. Los mismos fallos que en España y probablemente se mirara al resto de Sudamérica, pasaría exactamente lo mismo. Y la solución no está en crear guerras en lugares donde la gran mayoría son musulmanes, porque sus costumbres y formas de vida son absolutamente diferentes a las cristianas. Y digo cristianas porque dentro de los cristianos, aparte de los católicos, mayoría en Sudamérica, están los protestantes, ortodoxos, los coptos, los luteranos, hasta cerca de 300 facciones más. Si no lo dicho anteriormente, en el fomento de la natalidad, acompañado evidentemente de políticas reales y leyes reales de conciliación laboral y familiar de la mujer y el hombre, ayudas durante y después del embarazo para la mujer, evitar abortos poniendo multas muy altas a las clínicas abortivas, para así hacer que los niños no esperados o no deseados vayan a un orfanato. Seguramente porque los que han ideado la seguridad social en Sudamérica eran hombres españoles y que ellos no se pueden quedar embarazados. Por otro lado, la mejora de la calidad de vida, es decir, que si antes Sudamérica, por ejemplo, que yo no lo sé, se vivía como mucho entre 40
50 años hoy en día quizá vivan hasta los 70, eso son 20 años más de mantenimiento de la pensión, y dentro de unos años hasta los 90 años eso sería 30 a 40 años de mantenimiento de la pensión, sin nuevos nacimientos, con la informática y la robótica casi implantada en los puestos de trabajo, igual que en España. Es decir, que en los dos países hay que diseñar un sistema de pensiones que tenga en cuenta todo lo que he dicho para que sea duradero y no tengamos problemas, intentándolo salvaguardar de alguna manera para futuras crisis económicas. 9 Info Vaticana. La Cruz Roja en Lieja ordena quitar los crucifijos de las sedes de sus locales 5 de diciembre del 17. Imparcialidad y neutralidad. Esas han sido las excusas por las que la Cruz Roja en Lieja, Bélgica, ha exigido la eliminación de los crucifijos colgados de las paredes de sus locales, que pondrán la media luna roja cara pensativa, cara pensativa, cara haciendo pucheros, cara haciendo pucheros, cara haciendo pucheros, cara de preocupación, cara de preocupación, cara de enfado, cara de enfado, cara de enfado. Cara triste, somos cristianos iglesia, iglesia, iglesia. No más guerras, no más refugiados. Periódico La Gaceta. Temario en un colegio islámico de Londres, el hombre puede pegar a la mujer 1 de diciembre, de 2017. Pepe García Saavedra. La Oficina de Estándares en Educación, Ofsted, ha mostrado su preocupación por las enseñanzas que oferta en los colegios islámicos de Reino Unido. Esto va contra todas las leyes de la violencia contra la mujer, la libertad, independencia y respeto hacia la mujer en riesgo. No más guerras, ni más muertos en el mar, inmigrantes ilegales, ni más tráfico de personas. En sus colegios pueden dar contenido quieres siempre y cuando respeten las leyes y normas de la Unión Europea y no vaya contra los derechos de la mujer que tanto nos ha costado que se vayan respetando. Si no, autoridades educativas tienen que intervenir y eliminar ese tipo de contenidos. Otro tema. Nueva Antena 3. Pillan a Turull tratando de renovar su pasaporte tras tener que entregarlo en el Supremo como medida para salir de prisión. El exconsejero de Presidencia catalán Jordi Turull quedó en libertad provisional el pasado lunes y, entre las medidas cautelares fijadas, están la entrega del pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional. Digo yo, no lo han detenido y llevado a la cárcel por intento presunto de huida. Cara pensativa, cara pensativa, cara pensativa. Mujer llevándose la mano a la cara. Mujer llevándose la mano a la cara. Hombre llevándose la mano a la cara. Hombre llevándose la mano a la cara. Por cierto, si los señores que han dado el golpe que están en la cárcel cuando salido de ella, están acostumbrados a comer a lo grande y porque los partidos lo pagan, pues con quitar subvenciones ese hecho que tienen montado todos los partidos no lo tendrían, se tendrán que acomodar a unos es más normales. Igualmente pasa con los sindicatos, asociaciones, fundaciones afine, quitar las subvenciones, como eso de viajar en primera, o lo de tener que pagarles los españoles una dieta para que vivan en Madrid, Sevilla y otros lugares por ocupar un buen cargo político y ganan mucho dinero, bastante más de 2 veces el salario mínimo interprofesional. Con eso pueden pagar un alquiler o un hotel. Nota, normalmente pongo los titulares de las noticias, pero antes de ponerlos leo la noticia completa. En otros casos pongo párrafos y en otros la noticia completa. Es absolutamente imposible incluir en el comentario todas las noticias. De esta forma también creo que se puede fomentar la lectura, ya que si hay algún titular que interese a algún oyente tomará nota e irá al periódico y leerá la noticia. Con los comentarios no me gano un euro, lo que ocurre que si se está desempleada, paro, se tiene que rellenar el tiempo. Suelo usar noticias de periódicos de tirada nacional, en algunos periódicos locales sin nombre, en algunos casos radios y televisiones, así como páginas web. Entiendo que todos estos medios tienen las noticias contrastadas. A todos estos medios y periodistas al nombrarlos les hago publicidad gratis. Repito, eso sin yo no gano ningún dinero, solo la ilusión de que le pueda aportar a la sociedad crítica, pienso que constructiva, como es lógico. Las personas que lo escuchan les doy las gracias, sabiendo eso sí que algunas veces pueden o no estar de acuerdo con el punto de vista mío, pero la verdad es que como nunca dejan comentarios no lo sé. Me encantaría saber la opinión de los oyentes. Sepan que los comentarios de las fábulas llevan mucho trabajo, tiempo y no son fáciles de realizar.